Allanan el domicilio del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dentro de la investigación de presunto peculado por la compra de pruebas COVID-19. COE Provincial de Chimborazo declaró el estado de emergencia territorial tras la caída de ceniza del volcán Sangay. Dictan prisión preventiva por tenencia de armas y terrorismo en contra de las 2 personas involucradas en el atentado con explosivos en la Fiscalía y el cuartel policial en el Cantón El Triunfo. Hallan cadáver en estado de descomposición en la cisterna de un terreno baldío en Montecristi, provincia de Manabí. Según testigos, el cuerpo estaba parcialmente quemado. Plataforma digital para agendar citas para vacunación contra el COVID-19 se habilitará el 15 de marzo. Varios países de Europa suspenden temporalmente vacunación con dosis de AstraZeneca por presuntos casos de trombos en vacunados. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó seguir administrándola. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Compañeros, muy buenas noches. Compañeros y amables televidentes, buenas noches. Enseguida los hechos más importantes de esta jornada. Así es, muy buenas noches. Iniciamos con los estragos del volcán Sangay. Ana. En efecto, Charlie y amables televidentes, mucha atención porque el COE de Chimborazo declaró el estado de emergencia territorial tras la caída de ceniza del volcán Sangay. Las afectaciones han alcanzado a los 10 cantones de esa provincia. Escuchemos. Luego que casi no amanece en Riobamba y Chimborazo, tras la espesa nube de ceniza que arrojó el volcán Sangay, de inmediato el Comité de Operaciones Emergentes COE Provincial se reunió en el ECU 911. Tras un análisis prolijo, declararon a la provincia en emergencia territorial. Estamos en constante diálogo con los señores ministros para ver las acciones pertinentes una vez que hemos declarado esta situación. Además, se suspendieron las actividades tanto en el sector público como en el privado, pero la gente salía en sus vehículos, se recomendaba bajen la velocidad, pero poco caso hacían. Y el pedido, reiteramos, es que hoy las familias estén a salvaguarda en sus hogares y si de ser necesario algún tipo de movilización, se lo haga con la precaución del caso, velocidades no mayor a 30 kilómetros por hora. Es que básicamente los 10 cantones fueron afectados, pero en mayor escala Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, Chunchi y Chambo. Este último es netamente agrícola. Y eso nos va a afectar mucho. Recordemos que Chambo está produciendo alrededor de 60-70 mil litros de leche diario y esa va a ser una de las actividades muy afectadas. Dentro de la declaratoria se estipuló la emergencia agropecuaria. Los semovientes no tendrán que comer por los pastizales que están contaminados. Hoy hemos tenido un nivel de caída de ceniza de moderado a fuerte. Eso implica que tendremos afectaciones en el sector agrícola rural, especialmente en el sector pecuario. Por ejemplo, la familia Pérez intentaba salvar su cultivo de lechuga. Trataban de lavar la ceniza, pero casi era imposible. Bastante ceniza cayó. ¿Y eso es bastante pérdida para ustedes? Sí, porque se pudre la lechuga. Lo mismo pasa con otras plantaciones. Todo estaba cubierto con polvo volcánico. Doña Mercedes dice quedarse sin nada. Tenía que cosechar estos días y pagar 2 letras en el banco. La alberja no hay cómo coger, está así lleno de ceniza. Abajo un lote de papas al suelo. Ahí tengo investido como 2.000 y pico. El problema se agudiza. Mientras tanto, las mesas técnicas del COE deben tomar acciones inmediatas para paliar en algo lo que la naturaleza implacable dejó a su paso. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Mucha atención a la siguiente información porque un cadáver en estado de descomposición fue hallado en una cisterna en un terreno baldío en Montecristi, provincia de Manabí. Según testigos, el cuerpo estaba parcialmente quemado y las autoridades investigan si se trató de una muerte violenta. En estado de descomposición y con huellas de quemaduras en parte de su cuerpo, fue hallado el cadáver de un hombre de 24 años de edad.
Los restos estaban dentro de una cisterna que utilizaba para dormir. Él está de frente de la tapa, que ha querido como salir, él está así de frente para la tapa. Por eso le digo que él ha querido salir, le han prendido candela, porque todo esta frente está empollado. El hallazgo ocurrió en un terreno baldío de una antigua fábrica de atún en la calle 6 de marzo del barrio Montalbán, en la parroquia La Unidas Pro Año de Montecristi. Según la Fiscalía, la víctima tendría más de una semana fallecido. Un cuerpo de un ciudadano masculino de aproximadamente unos 25 años de edad, en la cual está en estado de putrefacción en una cisterna sin agua. Agentes de criminalística, INASEC y personal del Grupo de Intervención y Rescate trabajaron durante más de 2 horas en la escena para sacar el cadáver del aljibe. Estamos verificando igual si es que tiene algún signo visible de violencia. Pues aparentemente es una fosa o pozo, que es donde presuntamente o aparentemente se ha caído. El fallecido fue identificado como Yandri Valeriano Rivas. Su cadáver fue trasladado al Centro Forense de Manta para el proceso de autopsia. Era una buena persona, él andaba reciclando por aquí, como a veces la gente bota basura aquí, andaba repañando los cartones, todas esas cosas, pero él tenía su vicio. Él inclusivemente recogía la chatarra para venderla y consumir. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. Dictan prisión preventiva en contra de las 2 personas involucradas en el atentado con explosivos en la Fiscalía y el cuartel policial en el cantón El Triunfo. Los cargos son tenencia de armas y terrorismo. Al mediodía de este jueves se llevó a cabo la diligencia desde la Unidad Judicial Multicompetente de El Triunfo. Los 2 implicados, un hombre y una mujer, recibieron la prisión preventiva al ser los principales sospechosos en los atentados. Ellos enfrentan cargos por terrorismo y tenencia de armas. Fueron 2 audiencias, se inició primero una audiencia de formulación de cargos por el delito de terrorismo y a su vez una de estas implicadas se le inició otro proceso penal aparte por concurrencia real de infracciones. Ambos fueron detenidos en medio de los operativos realizados dentro de la flagrancia respectiva, luego de los ataques con objetos explosivos a las dependencias de la Fiscalía y el cuartel policial, hecho ocurrido durante la madrugada de este miércoles. Cámaras instaladas en el sector permitieron identificar a los autores, quienes habrían cometido el acto terrorista a bordo de una bicicleta. Y en torno a lo mismo se continuará para poder determinar cuál fue el motivo que originó este tipo de delito hacia la Fiscalía y obviamente hacia el destacamento de la Policía Nacional. Mientras tanto, los 5 funcionarios que laboran en la Fiscalía de El Triunfo recolectaron dinero de sus ingresos para levantar muros a fin de reforzar las seguridades de esta entidad. La única ventana del fiscal César Peña también fue cubierta con bloques de cemento y la puerta de metal será reforzada con material blindado. Estas medidas de seguridad, ya casi tipo búnker, es para evitar futuros acontecimientos como lo que sucedió el día de ayer. Se ha dispuesto a poner bloques de alta calidad, alta fuerza para evitar cualquier tipo de impacto y asimismo en la parte de lo que es la entrada a la Fiscalía se han adecuado nuevas oficinas, espacios de oficinas en la parte interior y en la parte externa también se ha cerrado con bloques las ventanas. Aparte de estas medidas, la Fiscalía también ha solicitado el resguardo necesario para los funcionarios que laboran en esa dependencia, ante el temor de que en el futuro pretendan nuevas acciones similares. Ha sido requerido por parte de la Fiscalía Provincial a la Policía Nacional el resguardo de las 24 horas a lo que es la Fiscalía por temas de seguridad. Esperemos que la policía en este caso cumpla con el resguardo que se ha requerido, dado que son temas de medidas de seguridad para la institución y los funcionarios que laboramos en este caso en el Cantón El Triunfo. Informó José Morales. Y el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, anunció que implementará acciones para erradicar la violencia en las cárceles del país. Además, indicó que en abril 200 agentes se incorporarán al control en los recintos penitenciarios. Desde los centros de rehabilitación social del país se estaría mentalizando el cometimiento de varios delitos. Los atentados en el Cantón El Triunfo, por ejemplo, se ordenaron desde una cárcel de Cuenca. Así lo confirmó el ministro de Gobierno. Hemos podido lograr identificar de que la llamada se da y se origina en la cárcel de Turi. Vamos a seguir investigando para encontrar los detalles precisos.
Y es que a pesar de las requisas constantes que se hacen en los reclusorios, se siguen encontrando armas y dispositivos celulares. Yo estuve ayer en la cárcel regional. ¿Qué fue lo que encontró? Y lo que encontré fueron cosas, primero una requisa en la que existían celulares, hasta armas de fuego, eso no se puede permitir. ¿Cómo es que Pero ingresó aquí? el proceso es lo que hay que corregir. Y precisa cuál es este proceso para controlar efectivamente la crisis carcelaria. Usted tiene 20 camiones diarios que ingresan con comida, con insumos. Usted tiene una población que tiene que atender. Vamos a fortalecer los controles con tecnología en esos ingresos. Estamos graduando 200 agentes carcelarios para poder fortalecer ya en el mes de abril 200 agentes carcelarios que se van a incorporar al control, y estamos tratando en el COSEPE para poder generar opciones que nos permitan tener un reforzamiento de la custodia perimetral, que es lo que le permite por ley a la policía. En una entrevista en nuestro espacio informativo, el ministro de Gobierno explicó cuáles son las acciones concretas que piensa implementar para erradicar la violencia en los centros penitenciarios. 1. Se mueve a los presos de una banda. Aquí están los señores de la banda X, los señores de la banda Y, es decir, choneros, lobos, tiguerones. Señores, no pueden estar juntos, no pueden estar conviviendo, porque esto se presenta un incidente y hay muertes. Se los ha trasladado a otras facilidades de reclusión para que justamente no estén juntos estos presos. Se los tiene en confinamiento, no se les permite salir a las actividades de rehabilitación en estos momentos. Como representante del directorio del organismo técnico del sistema de rehabilitación social, este martes mantendrá una reunión con todos los actores involucrados para generar una política de Estado en el sistema carcelario. Informó Roselena Vázquez. Y la Policía Nacional informó que los crímenes ocurridos en el Cantón Milagro se deberían a un conflicto por territorio para el expendio de droga. Asimismo, que las bandas delictivas autoras de los asesinatos estarían involucradas en el abastecimiento de armamentos. Las últimas muertes violentas ocurridas en Milagro responderían a conflictos de bandas por el control de territorio, según la Policía Nacional. Estas organizaciones se encargarían de abastecer el armamento con el cual se cometen los crímenes, pues tan solo desde enero a marzo se han retenido 19 armas de fuego. Como conocemos, banda de los choneros con los lagartos por pugna de territorio, pues están ocasionando este tipo de muertes violentas. Entonces estamos ya activados con el personal de inteligencia para tratar de ubicar a los cabecillas de estas bandas y sobre todo a quienes están proveyendo de las armas de fuego. Con respecto a la ordenanza que prohíbe la circulación de 2 hombres en moto, la policía informa que se realizan operativos, pero en ocasiones los controles no son suficientes, debido a que la problemática abarcaría talleres clandestinos y la venta de motocicletas robadas. La realidad de Milagro es más fácil conseguir una moto aquí en cuestiones de usted le quita una moto en 1 hora y ellos ya consiguen una motocicleta a la siguiente hora. Es la facilidad con las que pueden conseguir las motocicletas. Por ahora, la policía continúa trabajando para disminuir las muertes violentas en Milagro. Informó Eric Zambrano. La Policía Nacional desarticuló una banda de sicarios que operaba en Guayaquil. Tras un operativo realizado la madrugada de este jueves, se logró la captura de 4 personas, entre ellas un menor de edad. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Estos 3 sujetos formaban parte de una banda delictiva dedicada al sicariato que operaba en Guayaquil. Ellos fueron detenidos la madrugada de este jueves, tras un allanamiento realizado en el sector de la Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil. A estos se los vinculan con la muerte de un ciudadano suscitado días atrás en el sector de la Isla Trinitaria. Conocemos que estos ciudadanos no solamente estarían relacionados con este evento de ayer, sino con otros eventos más que nos pueden servir a nosotros para vincular con otras muertes violentas ocurridas no solamente en este sector de la ciudad, sino en otros distritos. A la hora de su captura, los individuos intentaron despojarse del arma de fuego que tenían escondida en el interior de la vivienda. Al momento de nuestra actividad operativa, estos ciudadanos quisieron deshacerse de estas evidencias, lanzando hacia otras casas y queriendo ellos darse a la fuga. Según registros de la Policía Judicial, los 3 cuentan con antecedentes penales por robo, tráfico de armas, de droga y asesinato. Y no se descarta que estos ciudadanos también pueden haber estado vinculados
con otros tipos de delitos, específicamente lo que es asesinatos. Son parte de una estructura criminal y estamos investigando qué nivel de participación tienen dentro de esta organización. En este marco, la policía pone en marcha el plan postcarcelario, que es identificar y vigilar a aquellas personas que han salido de los centros carcelarios del país. Desde el año 2020 y en lo que va del 2021, 5.900 personas han cobrado su libertad en la zona 8, que corresponde a los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. De estos, 279 forman parte de la base de datos relacionados por homicidio, asesinato, robo y tráfico de armas y droga. Pero de este número, tan solo 81 sujetos son monitoreados por la policía en los distritos Sur, Portete, Esteros y Durán. Para desarticular estas organizaciones delictivas que están generando violencia y se están asesinando entre ellos, y si es que encontramos a un ciudadano que ha salido del sistema de rehabilitación social en horas de la madrugada, en un parque, en un lugar en donde sea o se presente la oportunidad para que se cometa el delito, inmediatamente el patrullero, como una tarea mínima, ellos van y tienen la obligación de coger y de persuadirle. Informó Carlos Julio Gurumendi. Además, niegan el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa de Cristian A., acusado de haber atropellado al ciclista Santiago Jaramillo, lo que derivó en su muerte en agosto del año pasado. El victimario ya tiene orden de prisión preventiva, pero aún no ha sido capturado. A las 10:30 de la mañana de este jueves 11 de marzo, en la Sala 3 de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ubicada en el centro de Guayaquil, se recibió el pedido de habeas corpus del abogado defensor de Cristian A., responsable confeso de haber atropellado al ciclista Santiago Jaramillo el 17 de agosto de 2020, hecho que derivó en la muerte del deportista. Con este pedido se esperaba evitar que se ejecute la prisión preventiva en contra del acusado por el delito de muerte culposa, resuelto el pasado 26 de febrero en San Borondón. Sin embargo, el habeas corpus fue negado. No estamos de acuerdo, hemos presentado una impugnación para que este habeas corpus suba a la Corte Nacional de Justicia, quien tiene ya varios fallos al respecto en materia de habeas corpus preventivo, y esperamos que ahí se hagan valer los derechos de mi defendido. El abogado del acusado desmiente las declaraciones de la familia de Santiago sobre un supuesto intento de fuga de parte de Cristian A., y es que unos días después del accidente salió del país. Se asustó, estaba preocupado por el accidente causado, pero luego, ya con más calma, con el asesoramiento legal, una vez que me contactaron, él volvió al país a dar la cara. El que quiere huir, huye, y el que quiere dar la cara, la da. Él, definitivamente, si su intención fuera evadir el proceso, se hubiera quedado en los Estados Unidos. Así también asegura que su defendido ha colaborado en todo momento, y es que sobre eso también se ha manifestado la familia de Santiago, indicando que el acusado le ha dado largas al proceso. Ha colaborado activamente con la investigación, él ha aceptado ser el causante del accidente, y estamos haciendo una defensa de culpabilidad. Solicitamos un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir? Que a cambio de aceptar el hecho y ahorrarle un juicio al Estado, mi defendido le solicitó al fiscal que se llegue a un acuerdo para una rebaja de pena. El fiscal ha negado esto. Lo que sorprende y disgusta a la parte acusatoria es que, a pesar de haberse dispuesto a la prisión preventiva en contra de Cristian A., este aún no ha sido capturado. ¿Qué más elementos de riesgo de fuga tenemos en este momento si no lo podemos ni localizar ni capturar? Para criterio de nosotros, está jugando con la justicia, y eso me parece nada ético. Queremos que se haga verdaderamente justicia. Todo lo que dice la ley tiene que cumplirse. Dentro de al menos 5 días más habrá respuesta para la apelación sobre la negativa en el pedido de habeas corpus. Así continúa este proceso, que podría derivar en una sentencia de 3 a 5 años en contra del responsable de la muerte de Santiago Jaramillo. Informó Celeste Dueñas. Y ahora les contamos que la Policía Nacional detuvo una familia que era acusada de dedicarse al microtráfico de droga en Babahoyo, provincia de Los Ríos. La captura se ejecutó cuando realizaban una celebración en una vivienda donde además encontraron marihuana y cocaína. Mediante labores de inteligencia y denuncia ciudadana, la policía localizó un inmueble en Babahoyo, donde presuntamente una familia se dedicaba al acopio y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Sí, es una línea, es una estructura que nosotros en el lapso de estos 2 meses pudimos identificar. Al hablar de estructura, cada quien tiene su rol. Hay una persona que es considerada con el alias China, es la líder de esta organización. Hay 2 personas que cumplen la función de expendedores,
y 3 personas que se encargarían de dar seguridad a esta estructura. 5 personas fueron detenidas en el operativo denominado Impacto 3 de la Policía Antinarcóticos, que halló varios tipos de droga en esta casa. Hay que recalcar que hay 2 tipos de sustancias, en este caso pasta base y marihuana, y pues obviamente estaban en varios lugares, esto es tanto en la planta baja del inmueble allanado como en la parte superior, y en ciertos lugares estaba a la vista la sustancia empaquetada en dosis, como generalmente se conoce, y también en otros lugares ocultos que con el apoyo de la unidad canina pudimos identificar con facilidad. Todos los detenidos tienen antecedentes delictivos por diversas causas. Desde Babahoyo en Los Ríos, informó Odette Camacho. Y atención porque rigen nuevos precios para los combustibles. El diésel subió 3 centavos, mientras que las gasolinas Eco País y Extra también incrementaron su valor. Escuchemos. Tras 10 meses sin alteraciones, los precios de los combustibles subieron en el país. La Agencia de Control y Regulación de Energía anunció que los nuevos valores rigen desde las 0 horas del jueves 11 de marzo. Con esta modificación, las gasolinas Ecopaís y Extra subieron al menos 7 centavos, es decir, pasaron de 1.75 a 1.83, mientras que el diésel pasó de 1.37 a 1.40. Por su parte, la gasolina Super, cuyo precio está liberalizado, alcanzó una cifra récord de $2.95 en varias gasolineras del Ecuador. Subió 23 centavos por galón. La Super prácticamente en los últimos 3 meses ha tenido un incremento de 53 centavos por galón. El director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, Osvaldo Erazo, señaló que el incremento se debe a que hubo un repunte importante del precio del crudo a nivel mundial. Esto lo ajustan en función de los cálculos que realizan ellos de los precios internacionales del petróleo, de los precios internacionales de los combustibles. Ante este nuevo repunte, la ciudadanía mostró su preocupación, pues temen que el precio de la gasolina siga escalando. Uno tiene presupuestado todo su dinero y con este aumento nos perjudica a todos. El trabajo está bajo para nosotros como taxismo y estamos quebrados nosotros, y aparte de eso que sube la gasolina, pues yo creo que ahí en ese punto está mal, pues. Yo creo que debe de mantener con el mismo precio. Sea rico, sea pobre, a todos nos vende el bolsillo de toda la persona que tiene un vehículo o un transporte. Pese a existir el sistema de bandas, el gobierno prefirió mantener por varios meses el mismo precio de los combustibles, lo cual también incrementó el subsidio correspondiente. El 11 de cada mes, la Agencia de Regulación y Control de Energía anuncia los valores y buena parte de la ciudadanía espera que el aumento de los precios se detenga. En Quito informó Álvaro Terán. 22 horas con 27 minutos y más adelante, Leopardo ingresa a un vecindario y ataca a varias personas causando pánico en India. Ahora les contamos que a través de una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, Luis Gallegos presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, argumentando motivos personales. Gallegos asumió esta cartera de Estado el 10 de julio del 2020. En el caso Salcedo se cumplió el 6º día de la audiencia de formulación de cargos, dictamen y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada. La defensa del doctor Luis Jairala, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, afirma que ser propietario de un departamento no lo relaciona con la trama de corrupción en la venta de insumos médicos. En su desafío por concluir, la diligencia se instaló a las 9:30 de la mañana y tras la suspensión a las 15 horas, quienes defienden a las exautoridades de los hospitales donde, según la Fiscalía, se construyó una trama para vender insumos con sobreprecios a empresas vinculadas, tener una propiedad en el mismo lugar de las investigaciones no es prueba alguna. No se ha podido determinar una relación telefónica o una relación entre todos los procesados, ya que es la única persona que jamás ha negado que él vive en las Torres Colón. Desde hace 6 días se inició la audiencia de formulación de dictamen y preparatoria de juicio
por el presunto delito de delincuencia organizada. De su lado, la defensa de Carla Cadena, quien según el Ministerio Público se habría beneficiado de $1 millón en su condición de contratista, sostuvo que nunca le ha vendido una pastilla al IES. Siempre ha sido una persona que ha tenido sus negocios de manera particular. Lamentablemente quieren en una suerte de entrevero mezclar hechos, mezclar cosas que no tienen relación unas con otras. Finalmente, el abogado de Jacobo Bucaram expuso que de los 3 supuestos elementos de convicción esgrimidos por el fiscal Eduardo Díaz Zambrano, estamos frente a un posible populismo penal generado, populismo penal a la máxima expresión. Tenemos una imputación irascible y razonable. La audiencia continuará el próximo martes 16 a las 10 de la mañana en el mismo palacio, el mismo día que empieza la campaña de la segunda vuelta presidencial, informó Jorge Escobar. Allanan el domicilio del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dentro del proceso de presunto peculado por la compra de pruebas COVID-19. El allanamiento al domicilio del alcalde de Quito, Jorge Yunda, tuvo lugar la madrugada de este 11 de marzo. La diligencia autorizada por el presidente de la Corte de Pichincha sería parte de la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de peculado en la adquisición de las pruebas de COVID-19. En un evento en el sur de la ciudad, el burgomaestre dio detalles. Quiero reconocer que timbraron la casa, me pidieron ingresar, les hicimos ingresar, es parte del proceso. Espero que muy pronto, en el debido derecho a la defensa, podamos desvirtuar sustancialmente todos los temas que estamos viviendo. Confirmó que los agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional incautaron equipos tecnológicos, computadores, además del CPU del circuito de seguridad de su vivienda. Computador de mi hija, unos celulares míos, y que busquen, no tengo nada que esconder. Yunda aseguró que no se arrepiente de las acciones tomadas en su momento en medio de la pandemia, que su única intención fue salvar vidas. Nunca me arrepentiré porque soy de vocación médica y si salvado una vida, para mí está totalmente compensado todas las decisiones que hemos tomado. Recordemos que la Fiscalía vinculó al burgomaestre como presunto autor mediato en la adquisición de las pruebas. De acuerdo al organismo, la compra generó un perjuicio al gobierno por más de $4.2 millones. En este mismo caso, también se vinculó a la titular de la Secretaría de Salud, Jimena Abarca, quien actualmente tiene prisión preventiva. Después de 22 días de que esta defensa ha venido insistiendo en que tiene que darse esta audiencia de apelación, finalmente se va a dar la audiencia en la que voy a sustentar el recurso de apelación de la prisión preventiva respecto a Jimena Abarca. Otros 5 funcionarios más están siendo procesados, con un exsecretario de Salud prófugo, Lenin Mantilla. También fue allanada la vivienda del ex procurador del municipio, Dunker Morales. El 18 de marzo próximo concluyen los 120 días de instrucción fiscal en esta causa penal, informó Priscila Cadena. Y 2 estudiantes de medicina se colaron para ser vacunados contra el COVID-19 en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. La Fiscalía, el IES y el Ministerio de Salud iniciaron investigaciones por este cuestionado caso que puede ser sancionado como un delito. Se cumplía con la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, pero entre el personal médico de primera línea que estaba haciendo la respectiva columna y los elementos de las Fuerzas Armadas que verificaban los nombres para el ingreso, donde estaba la brigada de vacunación, se constataban los nombres y credenciales con una lista. Aparecieron 2 jóvenes estudiantes de medicina que no pertenecen al sanatorio. Se trata de María del Alma Cruz y Salomón Tumec, conocidos en redes sociales por subir constantemente videos, que lograron acceder a las dosis contra el coronavirus sin estar en la lista del personal que iba a ser inmunizado. El gerente general de ese hospital del IES reaccionó inmediatamente y dio más detalles. Sí son estudiantes de medicina de una universidad local. Además, se verificó que fueron inmunizados en esta casa de salud, con la complicidad de un familiar que ayudó a vulnerar los diferentes filtros como la fuerza pública, el Ministerio de Salud y de nuestro hospital. Estamos realizando todo el proceso interno de verificación para determinar las responsabilidades y sancionar a los involucrados. ¿Pero quién es el familiar y cuántos funcionarios más estarían implicados en este caso?
La Fiscalía anunció que inició de oficio una investigación previa por delito de ejercicio ilegal de la profesión, debido a que, presuntamente, personal médico no calificado habría accedido a vacunarse contra COVID-19 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, aunque no se descarta que también se puede abrir otra investigación por tráfico de influencias. Por otro lado, el expresidente del Consejo Directivo del IES y ahora secretario de Gabinete de la Presidencia, Jorge Guatez, publicó que se ha levantado una investigación completa de parte del IES y de existir irregularidades, se actuará con todo el peso de la ley. Pero eso llegó hasta el Ministerio de Salud Pública, donde el titular Rodolfo Farfán, en un comunicado expresa, por denuncia que ha llegado a ese ministerio, se ha puesto en nuestro conocimiento que en la base de datos remitida por el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, firmada bajo responsabilidad del gerente, se encuentran registrados bajo la categoría de infectología, sin pertenecer a dicho grupo, las siguientes personas: Salomón Yashik Dumec Mendoza y María del Alma Cruz Pareja, ambos identificados con sus respectivos números de cédula. Además, solicita de inmediato la correspondiente investigación interna para que se informe en las próximas 24 horas y tomar las acciones legales correspondientes. En tanto, los implicados, ajenos al hospital y a la red de salud, bloquearon los accesos a sus cuentas en redes sociales, informó Charlie Pizarro. Bien, tenemos más noticias para ustedes. Este 15 de marzo se habilitará la plataforma digital para agendar citas para la vacunación contra el COVID-19. Ahora la prioridad la tendrán policías, militares, bomberos, personal de recolección de desechos, los sectores estratégicos y adultos mayores. Y en lo internacional, las autoridades noruegas e italianas suspendieron el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 después que Dinamarca hiciera lo mismo al registrar graves casos de trombos en personas que la habían recibido. La Dirección General de Sanidad danesa había comunicado horas antes la suspensión por 14 días de la vacuna, aplicando un principio de precaución al haberse producido también un muerto, aunque todavía no se ha podido demostrar una relación directa. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó seguir administrando la vacuna de AstraZeneca, pues considera que sus beneficios siguen superando los riesgos. Y en temas nacionales, transportistas esperan que la ley de tránsito sea revisada en el nuevo gobierno, pues sostienen que la norma les afecta. Ellos mantuvieron una reunión con el candidato Andrés Arauz, quien aseguró que se debería rearmar el sistema de puntos. El encuentro se desarrolló en el norte de Quito. Aquí fue recibido el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, Andrés Arauz, quien se reunió con los gremios de choferes del Ecuador. Ellos expresaron su malestar con respecto a la ley de tránsito que esperan sea revisada en el nuevo gobierno. Porque rebasa la proporcionalidad de las sanciones por una infracción. Pérdida de puntos, multa, prisión. En el caso del dueño del vehículo, se lo retiene y se lo suspende, y en el peor de los casos se suspende la operadora. El candidato, por su parte, coincidió con los miembros del sindicato. Cuestionó el sistema de puntos que a su criterio se debe rearmar. También puede haber mecanismos para poder ganar puntos sobre la base del buen comportamiento, y asimismo, si es que se han perdido puntos, se los puede recuperar. Necesitamos entender de que estamos hablando del derecho al trabajo. Derecho sostuvo que está garantizado en la Constitución y que no se puede vulnerar. Otro de los aspectos a los que se refirió fue la seguridad social para este sector. Que contemple una jubilación digna, que contemple el acceso a las prestaciones que otorga nuestro sistema. Y como por la pandemia, muchos se han visto afectados, sobre todo por los precios de los combustibles que se han ido incrementando de manera gradual a lo largo de los últimos meses. Hizo un anuncio. Y durante la duración de nuestro gobierno quedarán fijos los precios de los combustibles. Añadió que es necesario un refinanciamiento para los choferes, puesto que tras la crisis no han podido pagar sus obligaciones crediticias, pues en el caso de que Arauz llegue a formar gobierno, esperan tener mesas de trabajo para analizar otros temas que también les preocupan. La tarifa del transporte no se ha reajustado durante muchos años, sin embargo la canasta automotriz está subiendo diariamente. El transporte está trabajando a pérdida. El presidenciable se comprometió a atender la red vial, informó Marilyn Jaramillo.
Por su parte, el aspirante a la presidencia por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, estuvo en Salitre, donde prometió su apoyo absoluto al agro en caso de llegar a Carondelet. Lasso manifestó que entre sus propuestas están dar crédito al 1% de interés y a 30 años de plazo para pequeños agricultores y ganaderos. Durante una hora, el candidato Guillermo Lasso conversó con un grupo de arroceros de Daule y Salitre para escuchar de cerca sus preocupaciones. Traeremos semillas gratuitas y de calidad, pajuelas gratuitas para mejorar también la raza del ganado, aumentar la productividad en leche y en carne. Traeremos también tecnología al campo, seguridad al campo. El aspirante a la presidencia por la Alianza Creo Partido Social Cristiano se comprometió a resolver los pedidos de los agricultores en caso de llegar a Carondelet. Tenemos que traer salud al campo, educación al campo, restablecer miles de esas 5.000 escuelas rurales que cerró el gobierno anterior. Y detalló sus propuestas para el sector agrícola. Crédito al 1% de interés y a 30 años plazo para los pequeños agricultores, para los pequeños ganaderos del Ecuador. Requerimos caminos vecinales, ampliar una red que ayer en el Congope me hablaron de cerca de 70.000 kilómetros de caminos vecinales. Informó Roselena Vázquez. En el marco de la política Ecuador Digital, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentaron el proyecto de despliegue de cable submarino a las Islas Galápagos. El gobierno nacional dio inicio a los trabajos de colocación del cable submarino que conectará el archipiélago de Galápagos con el continente ecuatoriano, posibilitando la provisión del servicio de telecomunicaciones de última generación a sus 32.561 habitantes. El jefe de Estado resaltó el trabajo desplegado para fomentar el progreso tecnológico de la región insular. Una mejor conectividad significa más productividad, más oportunidades de negocio, más oportunidades de emprendimiento, más oportunidades de movilidad y más oportunidades de contacto social. El proyecto cuenta con permisos ambientales y tendrá una línea de cable de 1.300 kilómetros en el lecho marino, que será anclado al fondo del mar por robots, conectando Manabí con las Islas Galápagos, sin afectar el ecosistema. Con esta obra, la capacidad satelital en velocidad será de un 600% más rápida. En cuanto a inversión, son $50 millones. La inversión netamente privada. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, destacó que esta obra es un avance tecnológico sin precedentes que cambiará la vida de los habitantes de las Islas Galápagos. Estamos haciendo un cambio estructural definitivo en Galápagos. Esto lo va a recordar generaciones enteras, presidente. Generación tras generación va a saber que este hito y esta decisión fue en bienestar y en beneficio de más de 33.000 ciudadanos de la provincia de Galápagos. Michelena además aprovechó para informar sobre la entrega de títulos habilitantes a radiodifusores, con lo que se fortalecerá la libertad de expresión. Informó Maite Morán. Ya estamos de regreso para contarles que un laboratorio ecuatoriano y uno chino trabajan en una nueva vacuna contra el COVID-19. El medicamento está en fase 3 y si el proceso tiene éxito, Ecuador podría distribuirla en Sudamérica. Ha sido un largo camino hasta llegar a este punto. Cientos de fallecidos, angustia y dolor, no solo en el Ecuador, es en todo el mundo debido al COVID-19. Sin embargo, la noticia de una vacuna dio esperanza a todos. Pero con el pasar de los meses se han intensificado los estudios para seguir creando más y más opciones en contra del coronavirus. Un laboratorio ecuatoriano en alianza con uno chino presentan una propuesta interesante para el país. Esta es la primera ocasión que en el Ecuador se va a realizar un estudio clínico fase 3 con una vacuna. Y tenemos la oportunidad histórica, digamos, de hacer este proyecto en 3 centros a nivel nacional. 2 en Quito y 1 en Guayaquil. Estamos hablando de que si todo sale bien en la fase 3, se podría distribuir de manera masiva este medicamento. Ecuador sería un punto estratégico para su distribución. Nosotros fuimos contactados por el laboratorio Anhui Shifei. El laboratorio productor de la vacuna ha ofrecido en reciprocidad a la participación del país y de los voluntarios la prioridad en el acceso a dosis de la vacuna. La posibilidad
del empaque de la vacuna en el país, como de poner una planta de producción de vacunas. Pero esto va a requerir de tiempo, es decir, la vacuna tiene que ser probada. Hemos empezado a informar a la comunidad sobre la posibilidad de que participen como voluntarios en el estudio clínico, de las cuales en Ecuador se van a incorporar 5.000. Estamos tratando también de que las autoridades locales nos permitan incorporar 7.000 voluntarios en el proyecto. Informó Julio César Saola. En otro tema, en Chone, el temporal dejó graves inundaciones en los últimos días. Producto de ello, al menos 40 familias fueron evacuadas. Fue en 2016 que la propaganda gubernamental mostraba los beneficios que significaron la inversión en el multipropósito Chone. Ya no tenemos esas arremetidas del río donde dañaba todos los sembríos. El multipropósito Chone está comprendido por la construcción de la represa del Río Grande y del canal de desagüe San Antonio, creados para regular las aguas del río en mención y desviarla conjuntamente con el río Mosquito por el canal San Antonio. En teoría, en época de lluvia retiene el agua y en época de sequía ayuda a regar los campos. Así se lo miraba hace 5 años. Este embalse que puede retener hasta 113 millones de metros cúbicos. Eso significa más de 45.000 piscinas olímpicas, que de otra forma, si no existiera esta estructura, fueran a dar hacia la ciudad de Chone causando grandes devastaciones. La obra en concreto fue diseñada para evitar las inundaciones de esta zona del país. Sin embargo, hace pocos días, este fue el panorama. Lo ocurrido en torno a la obra y su utilidad, según los técnicos, está en que efectivamente la misma contribuye a evitar las inundaciones, pero que los tiempos han cambiado. Recién en este año tuvimos fuertes precipitaciones, la cual no habíamos tenido en aproximadamente unos 9 años. Entonces, obviamente, pues los ríos colapsaron. De otra parte, el prefecto de Manabí tiene otro punto de vista. Para él, el multipropósito, en efecto, es eficiente en su operación, pero las últimas inundaciones corresponden a otros factores. Como otros ríos muy caudalosos, Garrapata, Mosquito, y otros temas relacionados también con la situación hidrosanitaria que está en construcción, que están en solución. Teniendo en contexto lo mencionado, la visión técnica de las propias autoridades nos lleva a comprender que la situación de Chone, a pesar de contar con un multipropósito, tiene que ver con problemas estructurales que deben irse gestionando y construyendo. Seguir construyendo el sistema hídrico de la provincia, que significan otros embalses, represas, para proyectos, por ejemplo, multipropósitos, que sirvan para controlar las inundaciones y para captación para agua de consumo humano y también reservorios para proyectos de riego. Lo concreto aquí es que todavía las lluvias continúan afectando la zona, por lo que observar una transformación al mediano plazo, dicen, será complejo. Entre tanto, será este mismo 2021 donde desde el gobierno provincial se contratará un plan de dragado para todo Manabí. Informó Ismenia Solórzano.